Buenos días y bienvenidos a la iglesia Woodbine. Es un placer que estén aquí con nosotros. Me llamo Diego Jones y soy el pastor de esta iglesia y bienvenido aquí al sermón en español aquí de nuestra serie en que estamos en 2 Timoteo. Entonces te quiero invitar que abras tu Biblia por favor a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10 a 17. Y hoy el título de este sermón es esto: el discípulo conoce que va a haber oposición. El discípulo conoce que va a haber oposición. Entonces estamos viendo esta carta de 2 Timoteo, donde Pablo escribió uno de sus discípulos, Timoteo, que era un joven, era un pastor. Pablo ya está a punto de morir, está en la cárcel de nuevo en Roma, y él ya sabe, el Espíritu Santo ya le había dicho, él entiende, sabe que lo van a ejecutar por ser un cristiano. Entonces escribe una carta a Timoteo para animarle, para enseñarle más, también para invitarle, pedirle que viniera a Roma para visitarle, para que se animen el uno y el otro. Hay que recordar que Pablo y Timoteo estaban en el ministerio juntos por muchos años. Pasaban mucho de este tiempo juntos como compañeros en el ministerio, en la obra del Señor, plantando iglesias, proclamando el Evangelio, haciendo discípulos que multipliquen discípulos que multipliquen discípulos. Y que ya con el paso del tiempo ya Pablo se fue a sus propios viajes. Timoteo también era un pastor de varias iglesias, se encuentra en Éfeso. Y aquí es donde encontramos cuando Pablo escribió esta carta hacia Timoteo para animarle. Entonces hoy el discípulo conoce que va a haber oposición. Tú y yo conocemos muy bien aquí en este mundo que tenemos un gran enemigo, Satanás, el diablo. También en este mundo que hay tantas fortalezas, tantas principales que nos oponen. Y también nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces hay oposición. Pero Dios nos ha dado muchas herramientas, muchísimas herramientas para poder caminar una vida en victoria aquí en esta vida, llena del Espíritu Santo, enfocados en Cristo Jesús, siendo hombres y mujeres de la palabra del Señor. Entonces hoy vamos a enfocar en 3 herramientas que Dios nos ha dado para vivir una vida victoriosa, aunque hay oposición. Estas 3 cosas son los hermanos en la fe. La segunda, la palabra de Dios. Y número 3, Cristo Jesús, Él mismo. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, antes de este mensaje, quiero invitarles que ores conmigo. Entonces, oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te alabo, te adoro, no hay nadie como tú. Jesús, te pido que ilumines nuestros corazones, nuestras mentes. Espíritu Santo, que nos llenes de nuevo con tu presencia. Que tú me des tus palabras, Señor, y que tocas a la gente que va a escuchar este sermón, Señor Jesús, para que tú seas glorificado, para que animes tu pueblo, Señor Jesús, para que vivamos en victoria, la victoria que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, oramos todo en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Antes de iniciar y leer este pasaje, tengo una historia para ti. Para los que me conocen, saben que me encanta hacer ejercicio. Y una de las maneras que lo hago es que voy en mi bici. Y aquí en Nashville hay muchas colinas, no son montañas ni nada, pero muchas colinas, hay muchas subes y bajas en la bici. Y estaba yendo en unas calles donde había una colina más o menos alta, muy elevada. Entonces yo decidí, lo voy a subir. Entonces comencé a subir y ya había ido por una media hora más o menos ya. Pero subiendo esta colina, en esta calle, llegué a un punto cuando ya no pude. Y me tuve que detener y me bajé de la bici y tuve que caminar hacia arriba. Y cuando llegué estaba tan cansado. Porque hubo tanta oposición por mi propio peso, de mi panza. También la subida era tan difícil que me estaba oponiendo y no pude alcanzar hasta arriba. Entonces, esta no es una historia en que tenía la victoria. Tuve que bajar de la bici porque no tenía las fuerzas para subir todo y ganar la colina, por decir. Pero mi oración por ti, por mí, es que ya tenemos las fuerzas, ya tenemos las herramientas, porque tenemos al Señor Jesús viviendo en nosotros. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, que es viva, que es eficaz, y también nos ha dado su cuerpo, Cristo Jesús. Hermanos y hermanas que nos puedan animar y caminar juntos con nosotros para que sí podamos vencer sobre lo que nos opone. Entonces aquí en 2 Timoteo capítulo 3, comenzando con versículo 10, escuchen estas palabras por favor. Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos.
Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconía y Listra, y de las persecuciones que soporté. Y de todas ellas me libró del Señor. Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embajadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así es la palabra del Señor para su pueblo. Entonces, rápidamente, el contexto. Pablo ya está en la cárcel, está animando a Timoteo. Y lo que acabamos de ver en todo capítulo 2 y los principios de capítulo 3, Pablo está describiendo los últimos tiempos, cuando él dice que la gente va a ser peor en peor, y malos, y egoístas y codiciosos, amantes al dinero, amantes a sí mismo y al placer, más que a Dios. Serían ruidosos, egoístas, codiciosos, ingratos, impíos. Es todo lo que Pablo escribía y describía en los primeros versículos del capítulo 3. Y también describe que va a haber falsos profetas y maestros que van a engañar a la gente. Y luego Pablo dice aquí en versículo 10, y me encanta, dice, tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Me encanta porque Pablo está dando a Timoteo un gran ánimo, pero tú no eres así, tú en cambio. Entonces Pablo está describiendo cómo serían los últimos días en el mundo, que van a ser bien oscuros y bien pesados, bien difíciles. Pero dice a Timoteo, pero tú en cambio eres diferente porque tú estás siguiendo mi manera de vivir, mi conducta, mi fe, mi paciencia, mis enseñanzas. Pablo no está siendo orgulloso, pero está animando a Timoteo, pero tú en cambio estás haciendo algo diferente que este mundo oscuro. Y lo dice aquí también en el versículo 11. También mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconía y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Pablo está animando a Timoteo, recordándole, tú sabes todo lo que he sufrido para Cristo, y sabes que lo soporté todo, y el Señor me libró de todo. Entonces Pablo está animando a Timoteo. Timoteo, va a ser bien duro, bien difícil para ti, pero ánimo, si sigues mi ejemplo, tendrás la victoria, porque yo sigo el ejemplo de Jesús. Entonces Pablo está animando mucho a Timoteo. Y luego Pablo dice algo muy, muy fuerte aquí. Y de todas ellas me libró el Señor. De todas ellas me libró el Señor. Jesús es fiel, es el gran pastor, es el buen pastor, y Él cuida sus ovejas. Y luego Pablo dice algo muy, muy importante. Así mismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que recordar, si queremos vivir una vida piadosa en Cristo Jesús aquí en este mundo, va a haber persecución, va a haber oposición. Tenemos que darnos cuenta que eso va a pasar. Jesús mismo dijo en Juan 15 que si ellos han perseguido a Él, siendo nuestro Señor y Maestro, van a perseguir también sus discípulos y sus seguidores, los cuales somos nosotros. Pero Pablo dice aquí, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vivimos en un mundo que va a ir de mal hasta peor, engañando a unos y también siendo engañados. Va a pasar. Hay que darnos cuenta que va a pasar la oposición y que va a ir mal hasta lo peor, hasta peor. Así va a pasar en este mundo. Entonces pero Pablo dice en 14, versículo 14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Entonces la primera herramienta que Dios nos da para que vivamos en victoria son los otros hermanos en la fe, los cuales nos pueden animar y darnos buen ejemplo para seguir. Eso es el número 1. El segundo es esto, versículo 15. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La segunda herramienta son las Sagradas Escrituras. Hablamos mucho de eso aquí en Woodbine, que las Sagradas Escrituras, y Pablo está animando a Timoteo, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hay que recordar que desde chiquito Timoteo fue instruido y enseñado por su mamá y también por su abuela. Y hace semanas hablamos de cuál tipo de herencia estás dejando tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo de la escuela. ¿Cuál tipo de herencia estás dando tú? Y mi oración por mí y por ti también es que demos una herencia en que la gente que nos siga a nosotros, que sigan la palabra de Dios, porque nosotros seguimos la palabra de Dios. Y mira, entonces esta segunda herramienta es importante. La Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Dios habló a través de los autores de la Biblia con su propia palabra. Fueron inspirados. Sopló su palabra en ellos para que escribieran estas cartas que se encuentran en la Biblia, para escribir estos libros que se encuentran en la Biblia. Y es la palabra de Dios que es útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, en la santidad de Dios. Entonces la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más filoso que cualquier espada de doble filas. Es la luz de nuestro caminar, es la lámpara de nuestros pies. Y estas escrituras nos encogen y nos hacen fijarnos en Cristo Jesús. Y versículo 17 aquí dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuando consumimos la palabra de Dios, Dios la usa para transformar a nosotros. Pero la clave es esto, tenemos que leer la palabra, meditar en la palabra y más que esto, someternos a la palabra de Dios. Y cuando sometemos a la palabra de Dios, Dios nos transforma con su Espíritu Santo y nos transforma y nos capacite para toda buena obra. Entonces la segunda herramienta es la palabra de Dios. Si queremos tener la victoria en este mundo y vencer lo que nos opone, tenemos que vestirnos con la palabra de Dios y vivir según lo que ella dice. La tercera es esto. Es Cristo Jesús, Él mismo. Es el tercer y el último herramienta que Dios nos ha dado para vivir una vida victoriosa en este mundo donde hay oposición. Aquí en versículo 15 dice aquí, las Sagradas Escrituras que nos pueden dar la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 12, es uno de mis versículos favoritos. El autor de los Hebreos dice aquí, versículo 12, versículo 1 a 3, nos dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Eso es la primera herramienta. Los hermanos en la fe nos pueden animar y nos pueden ayudar para que seamos victoriosos. Ellos nos rodean, una multitud tan grande de testigos. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Entonces, eso es el clave. Fijemos la mirada en Jesús. Fijemos la mirada en Jesús. Ponemos nuestra mirada de nuestros ojos, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Su vida, quién es Él, cómo describe la palabra de Dios, cómo es Jesús, que fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza de que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Nuestra mirada está en Cristo. Y cuando pasamos por tribulaciones, tentaciones, dificultades, rechazos, traumas, escaseces, incertidumbres, depresión, cuando vivimos y pasamos por los valles de la oscuridad que la vida nos presenta, nuestra mirada puede estar en Cristo Jesús, recordando cómo es Él, quién es Él, cómo soportó la cruz y todos sus sufrimientos,
No solo fue un buen ejemplo para nosotros, pero Él es nuestra vida. Y cuando ponemos nuestra mirada, cuando ponemos la lupa de nuestro corazón y nuestra mente sobre Cristo Jesús, Él nos llena con su presencia del Espíritu Santo. Él nos llena con poder y con fortaleza, con la humildad, con la sabiduría y con el poder para enfrentar lo que nos opone y vivamos en una vida victoriosa en Él. Y ahora Cristo Jesús no solamente sufrió la vergüenza de la cruz, pero ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Cuando fijamos en Cristo Jesús, cuando fijamos en lo que Él sufrió, cuando fijamos en su resurrección, cuando fijamos que Él está sentado a la derecha de Dios, el Padre Celestial, Él nos va a dar el poder para que no nos cansemos, para que no tiremos la toalla, pero nos quedemos firmes al timón, fijados en Él, corriendo con perseverancia la carrera que Él nos dio. Entonces, para terminar, el discípulo conoce que va a haber oposición, pero Dios nos ha dado muchísimas herramientas para vivir una vida victoriosa. Hoy vimos 3. El primero son los hermanos de la fe que nos dan buen ejemplo y que nos animan y nos apoyan. Número 2, la palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra y te quiero animar, hermano y hermana, que leas por lo menos un capítulo de la Biblia cada día y que leas este capítulo y luego escribes un versículo que te llama la atención y después de leer de escribir este versículo en un cuaderno, que escribes un párrafo. ¿Por qué te llama la atención este versículo? Y luego medites en ella, dejando que el Espíritu Santo te hable, te llene. Y luego que la tercera herramienta es esto, es Cristo Jesús, Él mismo. Él es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, porque es Dios encarnado, es el Hijo de Dios que está sentado a la derecha del Padre, y Él junto con su Padre nos ha dado su Espíritu Santo que viva y habita en nosotros. Él mismo nos va a dar el poder para que vivamos una vida victoriosa. Entonces, te animo, hermano, que te juntes en un grupo pequeño para estudiar la Biblia, para animar el uno y el otro. Número 2, que leas tu Biblia cada día. Y número 3, en cualquier circunstancia que te encuentres, en los tiempos buenos y los tiempos malos, que tu mirada esté en Cristo y que te sometas a Él y que lo sigues con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, amando a Él más que todo. Que tengas muy buen día y Dios te bendiga. Adiós.